Bien, hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya hemos obviamente terminado la primera carta y vamos con la segunda parte. Y es muy interesante cómo es que se va desarrollando la historia que obviamente está plasmada en lo que es la historia propiamente tal, y que no vemos a través de las escrituras, pero que lo entendemos cómo es que hubo una relación muy profunda y íntima de Pablo y el equipo misionero con la iglesia en Tesalónica. Hubo una primera carta, una visita, una fundación de la iglesia, Pablo que tiene que salir corriendo junto con el equipo misionero. Está esta primera carta, un envío de Timoteo, un regreso de Timoteo para informar, y una segunda visita, no necesariamente de Pablo, pero sí de parte del equipo para entregar la carta. Entonces vemos que hay una relación muy íntima, muy cercana de Pablo con la iglesia. Entonces, como vamos siguiendo todo este desarrollo de la historia de la iglesia en la ciudad de Tesalónica, es necesario que recordemos algunas cosas que ya hemos mencionado cuando hicimos la introducción a esta serie de la carta a los Tesalonicenses, y que en medio de esta primera y segunda carta es necesario recordar algunas cosas para no perder el contexto cultural e histórico en el que estamos inmersos. Lo primero, recordar que la ciudad de Tesalónica era una de las más grandes, sino que la más grande en la región de Macedonia, que es toda la parte norte de Grecia. Obviamente la Grecia moderna, la Grecia actual. Y era un puerto principal. Y tenía una gran conexión porque estaba en el mar Egeo, que es el mar que está al lado este de Grecia y que conecta obviamente con el mar Mediterráneo. Y además, junto con ser un puerto principal, la ciudad estaba justo ubicada en la vía Egnatia, que era uno de los caminos principales del Imperio Romano que conectaba Roma con la parte este del Imperio Romano, lo que era Constantinopla y toda esa región que hoy día es conocida como Turquía. Por lo tanto, esto lo hacía una ciudad muy importante, llena de muchas culturas. Llegaban barcos, estaba en una vía que era muy transitada, por lo tanto había muchos factores culturales. Había muchas comunidades formadas dentro de la ciudad. Y además de eso, agregándole, como era una de las ciudades más importantes, también poseía templos para los dioses paganos, donde la gente que iba en tránsito adoraba a esos dioses paganos para ganar su favor, que fueran resguardados en su viaje, entre otras razones. Y en medio de todo eso también había una sinagoga judía, porque también era muy grande la comunidad de judíos en esa ciudad. Por lo tanto, muchas culturas, muchas religiones, muchos dioses, muchas actividades. Era una ciudad que también tenía teatros y actividades culturales importantes. Y en medio de toda esta cultura que se está desarrollando en esta ciudad de Tesalónica, nace la iglesia cristiana. En medio de circunstancias de persecución, de tribulación, que ya vamos a ir detallando y viendo cómo es que se desarrolla y que hemos visto en la primera carta. La iglesia estaba siendo perseguida. Pablo, cuando le escribe, reconoce, tal cual como la iglesia en Israel, la iglesia judía era perseguida, la iglesia acá en Tesalónica también lo estaba haciendo. Estaba siguiendo el ejemplo también de la iglesia que estaba en Israel.
Entonces, luego de escribirle, de fundar la iglesia, de tener que salir corriendo porque se levantó un grupo de judíos que estaban en desacuerdo con el mensaje que Pablo llevaba junto con el equipo misionero, salen corriendo, sabemos ahí en Hechos 17 relatada la historia que ya hemos revisado, sale a Berea, y la Escritura es un pasaje y un comentario que siempre recordamos, que la iglesia en Berea era mucho más noble que la de Tesalónica, justamente por la respuesta a la palabra de Dios. En Tesalónica tuvieron que salir corriendo, en Berea no, porque tuvieron una recepción distinta. Pero eso, hermanos, no debemos oscurecer a la luz de eso la fidelidad, la fe, el amor con que la iglesia en Tesalónica estaba creciendo y que Pablo cuando lo escribe lo destaca en la primera carta. Y posterior a todo este desarrollo de la primera carta, Pablo es informado de parte de Timoteo y ve un potencial peligro que es necesario de tratar. No puede dejar pasar. Si vamos al capítulo 2, versículo 2, que ya vamos a estudiar, pero para entrar en contexto, Pablo le escribe que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, en medio de la situación, en medio del reconocimiento de la iglesia tesalónica, Pablo les escribe esta segunda carta. Le dice, pongan cuidado, no se dejen mover tan fácil de lo que yo les he enseñado, de lo que yo, Silvano, Timoteo, les hemos enseñado, el tiempo que estuvimos a través de la carta, no se dejen mover. Por lo tanto, de cierta manera y muy generalmente podemos decir que el ambiente de persecución en la iglesia y de tribulación sigue estando presente, aún en esta segunda carta, y que hay temas respecto de esta persecución y tribulación que es necesario aclarar, y que está muy relacionado con la segunda venida, que es un tema también principal de la primera carta. En esta segunda parte, también Pablo toca la segunda venida de nuestro Señor y algunos malos entendidos que se habían generado, algunas malas interpretaciones en cuanto a la situación histórica. ¿Qué era lo que pensaban? Que como había persecución, como había tribulación, el Señor ya había venido por su iglesia y que ellos estaban viviendo el periodo de tribulación. Y Pablo les tiene que decir, no, aún no, hay persecución, hay tribulación, pero aún el hombre de pecado no se ha manifestado. Esa es una, entre comillas, señal de que Cristo no ha venido todavía por su iglesia. Y Pablo tiene que clarificar esta información, este pensamiento que estaba teniendo la iglesia en Tesalónica a través de una mala interpretación de la situación histórica. Y que por supuesto lo llevaba también a malas prácticas. Porque vemos en el capítulo 3 que Pablo tiene que entrar a hacer correcciones. El que no trabaje, que no coma. Porque habían dejado de trabajar porque decían, Cristo ya viene. ¿Para qué voy a trabajar? Una mala interpretación, hermanos, siempre lleva a una mala práctica. Por eso es tan importante que todos los hechos los miremos de una manera lo más clara posible, con la guía del Espíritu Santo, de la lente del las Escrituras. Porque si interpretamos mal, practicamos mal, tal cual como ocurría con nuestros queridos hermanos ahí en Tesalónica casi 2000 años atrás. Esta carta fue escrita por Pablo. Él fue el que mandaba la carta. Obviamente hay un acompañamiento de Silvano y de Timoteo. Lo más probable es que esta carta también haya sido escrita desde Corinto, donde fue escrita la primera carta, y se estima que la separación entre una carta y otra no es más de un par de meses, incluso dentro del mismo año. Así de acotado fue este traspaso de información que hubo entre Pablo y la iglesia en Tesalónica.
Entonces podemos decir aproximadamente que esta carta fue escrita el 51 después de Cristo, el año 51 después de Cristo. O a más tardar los primeros meses de 52 después de Cristo. Entonces, antes ya de ir a los versículos, hermanos, a analizar qué es lo que nos dice lo que hemos leído, tenemos tres grandes temas principales que toma esta carta. Primero, es una carta de ánimo y de reconocimiento a la iglesia que está siendo perseguida. Pero también habla de la segunda venida, como ya lo mencioné, y por tercero, como tercer tema, habla de algunas correcciones a la iglesia, incluso tocando el tema de la disciplina. Estos tres temas, con algún otro tema más pequeño particular que se encuentran en la carta, son el hilo conductor de todos los tres capítulos que desarrolla o que escribe Pablo en esta carta. Más acotada la carta que la primera, pero aún así sigue teniendo una gran relevancia en lo espiritual y en lo doctrinal para nuestra vida. Entonces, teniendo eso en mente como recordatorio, una información extra respecto de la carta, vamos a ir al versículo 1. A ver qué es lo que nos enseña este saludo y las bendiciones que Pablo entrega en estos dos primeros versículos. Y lo primero que debemos destacar, si ustedes aún no se han dado cuenta, es que el saludo que Pablo utiliza para iniciar esta segunda carta es 99,9% igual al primero. A la primera carta. Solo hay dos palabras que hacen la diferencia, que ya voy a mencionar. Entonces, Pablo en sus distintas cartas utiliza una estructura similar. Siempre saluda de la misma manera. Utiliza un saludo divino, implica al Señor, establece, Él dice quién es, como manifiesta en el fondo quién es el autor, reconoce también a los destinatarios y hay también una bendición. Esa es la estructura general del saludo para después desarrollar el cuerpo de la carta. Entonces Pablo, que aquí comienza y dice, los que estamos escribiendo somos Pablo, Silvano y Timoteo. El autor es Pablo. Y de alguna manera se entiende que hay un orden que no tiene que ver con ser más importante que el otro. Frente a los ojos de Dios somos todos importantes, no hay uno más importante, pero por la labor que estaban desarrollando hay un orden. Pablo, nuestro hermano Pablo, aquel apóstol a los gentiles, enseñado a los pies de Gamaliel, perfecto en cuanto a la ley, como él mismo se describe, es quien escribe la carta. El apóstol Pablo. Después menciona a Silvano. Silvano, o que también era conocido como Silas, se une a Pablo en los viajes misioneros relatados ahí en el libro de Hechos. Y Silas era un anciano, un compañero, un ayudante de Pablo. Y lo menciona como el segundo en este equipo. Y finalmente al joven Timoteo, que todos conocemos. Hay dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo cuando se quedó pastoreando la iglesia en Éfeso. Entonces, Timoteo, un joven ayudante y que está siendo un líder en formación. Entonces vemos que hay como un orden. Pablo, yo soy el que escribo, pero también conmigo un anciano y alguien que está en formación. Y es interesante ver cómo estos tres personajes, estos tres hermanos, son los mismos que habían fundado la iglesia. Los mismos que habían fundado la iglesia y los mismos que habían escrito la primera carta. Este mismo equipo son los que ahora escriben la segunda carta. Y esto es maravilloso porque hay una misericordia, una voluntad de parte de Dios que a pesar de en medio de los peligros, de las persecuciones,
de tener que separarse, Dios provee sustento, protección en medio de peligros, en medio de persecuciones, para que el compromiso o el propósito de parte de Dios fuese cumplido. Es hermoso, a pesar, claro, el tiempo es corto, pero hubo persecuciones. Pablo tuvo que salir corriendo de la ciudad. Tuvieron que separarse, lo vemos en la primera carta, con el dolor: yo no puedo estar con ustedes, pero le envío a Timoteo. Y a pesar de eso, ahora pueden escribir los tres juntos nuevamente a esta iglesia. Por lo tanto, vemos esta misericordia y voluntad de parte de Dios hacia la iglesia en Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿A quiénes escriben? A la iglesia de los tesalonicenses. La descripción clara de a quién le está escribiendo. No le está escribiendo a toda la ciudad de Tesalónica, le está escribiendo a la iglesia local de la ciudad de Tesalónica. La iglesia, como lo mencionamos la vez anterior, estaba formada por judíos y gentiles, principalmente griegos, como lo vemos ahí en Hechos 17. Y esta iglesia estaba formada por un pueblo escogido, como decía primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Dios había escogido, Dios había formado a esta iglesia. Y como lo hemos estudiado en algunos estudios bíblicos, la formación de la iglesia por supuesto que es voluntad de Dios. Y somos nosotros escogidos. Y que somos también no solamente escogidos, sino que llamados a vivir en santidad, como lo vimos las últimas veces en el mensaje que le escribía Pablo a los de Tesalónica, que Dios los santifique por completo. Hemos sido llamados para vivir en esa santidad. Pero también, además de reconocer esta realidad de la iglesia en Tesalónica, hay un reconocimiento por su vida ejemplar. En el capítulo 1, si vemos el versículo 3 que vamos a estar estudiando la próxima ocasión con la ayuda de Dios, mire lo que dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hay un reconocimiento de esta iglesia que está siendo ejemplar, como lo vimos también en la primera parte. La iglesia estaba siendo ejemplo para toda la región de Macedonia. Esta iglesia de los tesalonicenses, de esta iglesia local que estaba en la ciudad de Tesalónica. Y Pablo continúa diciendo: en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, hay algo que es muy interesante y que es necesario destacar. La iglesia, y aquí podemos hablar en general, porque no solo solamente la iglesia en Tesalónica, sino que la iglesia de los creyentes está estrechamente relacionada con la Trinidad. Mirando a grosso modo cómo es que se forma la iglesia: por los creyentes, por los salvos. ¿Quiénes los salvaron? La Trinidad. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14. Dios es quien escogió, quien predestinó. Cristo es el que hizo posible el perdón de pecados, la santificación, y el Espíritu Santo es quien nos sella y nos hace herederos o nos asegura esa herencia futura. La Trinidad está estrechamente relacionada con la formación de la iglesia. Por eso cuando Pablo, a pesar de que aquí escribe en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, el texto Pablo aquí es un saludo, pero implica también al Espíritu Santo dentro de la acción para salvar, para escoger y formar a la iglesia local. La primera carta de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos en comunión al estar en Cristo. Al creer en el mensaje de parte de Dios hacia nosotros, entramos en comunión con el Padre y también con el Hijo. Y también, por supuesto, con el Espíritu Santo, quien es quien mora dentro de nosotros. Y todo esto es posible, esta unidad con Dios Padre y con los hermanos de la iglesia, es porque estamos en Cristo. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la unidad de los creyentes es posible por esa realidad de estar en Cristo. Hoy día nosotros somos uno, porque estamos en nuestro Señor Jesús. Porque la iglesia, así como la iglesia en Tesalónica que estaba en Dios nuestro Padre y el Señor Jesús, así también nosotros estamos en Dios y en el Señor Jesús. Por lo tanto, somos uno. Y como decía, no podemos dejar, a pesar de que el texto no lo menciona, no podemos dejar de mencionar al Espíritu Santo. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice lo siguiente: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El cuerpo, obviamente, es el cuerpo de Cristo para formar la iglesia, para formar el cuerpo de Cristo, que es, obviamente, el cuerpo de creyentes. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, tanto Dios como el Señor Jesús y el Espíritu Santo están íntimamente relacionados con la iglesia. La iglesia no existe aparte de la realidad de Dios, del Señor y del Espíritu Santo. Y esta unidad de la iglesia con la Trinidad tiene consecuencias, tiene resultados en nuestra vida. ¿Cuáles son esas consecuencias? 3. Primero, tenemos el mismo sentir que nuestro Señor Jesús. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que se haga realidad ese sentir? Es porque estamos en Cristo. Pero no solamente un sentir, sino que también el mismo pensamiento de Cristo. Primera carta a los Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, no solamente tenemos el mismo sentir de servicio, de humildad del Señor Jesús, sino que también tenemos su mente. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Un mismo sentir, una misma mente y un mismo mensaje. Unidos. La unidad que tenemos en Dios Padre, en el Señor Jesús y el Espíritu Santo se tiene que manifestar en que nosotros tengamos un mismo sentir, un mismo mensaje y los mismos pensamientos, que son los que tiene Cristo, porque estamos en Él. Entonces, la realidad de las iglesias locales, de que hoy hay una aquí y hay otros hermanos en la ciudad, porque debemos de entender, hermanos, que la realidad de la iglesia en Tesalónica era muy distinta a la nuestra. Si bien entendemos que era una iglesia, una ciudad grande, no es como las iglesias grandes del día de hoy. Eran mucho más acotadas, mucho más pequeñas. Por lo tanto, había una sola iglesia.
Las ciudades de hoy día son mucho más grandes y es necesario que existan distintas iglesias locales, por las distancias, por las dificultades del traslado, etcétera, etcétera. Pero esta realidad de que existan iglesias locales no anula la existencia de la iglesia universal de creyentes, que es la que Cristo compró y que es la que está en comunión finalmente con Dios, con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Y que por supuesto también nosotros formamos parte de ella. El pastor Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente, comentando este pasaje. Él dice, esto pone de manifiesto la universalidad de la iglesia, dice él, como una sola delante de Dios. Es decir, las iglesias locales son la expresión en el tiempo y espacio de la única iglesia de Jesucristo, de la cual nosotros formamos parte, de la cual Jesucristo oró a Dios Padre, como hemos leído recién en Juan 17:21. Era Jesucristo orando aquí en este capítulo y le dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El mismo Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, orando por el cuerpo, por la iglesia inmaculada que está preparando y que va a venir a buscar, para que sean una, para que sean unidas. Entonces, hermanos, no es lícito, no es necesario, no es prudente preguntarse, ¿acaso no es incongruente que una iglesia esté dividida? ¿Que una iglesia un grupo piense una cosa o que hayan distintos grupos dentro de la iglesia? Si el mismo Señor Jesucristo dice que ellos sean uno en nosotros, no distintos grupos. La iglesia no se forma por 3 o 4 grupos. La iglesia se forma por el cuerpo de creyentes que tiene un mismo sentir, un mismo pensamiento en el Señor Jesús. Esto, hermanos, se aplica también en nosotros, porque tanto la iglesia que esté en otras comunas como en otras ciudades, también están en Cristo. Cada uno de nosotros está en Cristo. Por lo tanto, la iglesia local, sea grande o pequeña, debe permanecer unida en el vínculo eterno y divino que su palabra nos está enseñando, que es estar en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso Pablo enseña también y insiste ahí en la carta a los Efesios. Le dice, persistan, únanse, luchen por estar unidos, porque es lo que Dios quiere para la iglesia. Y es a esa iglesia unida que está ahí en Tesalónica la que Pablo escribe, la iglesia que está en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y si se fijan, en este versículo encontramos una de las 2 palabras que hace distinto este saludo al de la primera carta, que es nuestro. El primer saludo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia en Tesalonicense, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Este saludo dice, en Dios nuestro Padre. Intimidad, cercanía. Ya no hay un reconocimiento que los hermanos en Tesalónica creen en Dios, sino que hay un vínculo mayor. Ahora es nuestro Padre. Hay una mayor cercanía. Hay un reconocimiento. Los hermanos en Tesalónica dieron frutos. Me enteré de que su fe, su amor estaba abundando, estaba creciendo. Ahora Dios, que es su Dios, que es también el mío, es nuestro Padre. Somos engendrados del mismo Dios. Por lo tanto, somos hermanos. Dios que está en la eternidad, hermanos, es un Dios cercano. Es un Dios que se comparte. Por eso podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, tal cual como lo enseñó el Señor Jesús. Y así también lo escribe Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros.
Este es un saludo, como lo mencionamos, recordando algunas cositas que ya mencioné en el saludo de la primera carta. Este es un saludo que era muy normal, muy habitual dentro de la comunidad cristiana. Era una mezcla entre shalom, paz en el hebreo, y charis, que es gracia en el griego. Gracia y paz. Pero esto no solamente como algo cultural, de la utilización de un par de palabras, sino que implica mucho, hermanos. Gracia es la manifestación de la acción divina de ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Es el reconocimiento de la acción divina de misericordia, de amor. Como decir, aquel que os amó, aquel por el cual podemos decir nuestro Padre, que una forma inmerecida de misericordia y amor, Él, esa acción divina esté con ustedes. Pero además, la gracia no solamente se manifiesta en la salvación, sino que también se manifiesta en la capacitación de nuestra vida. Como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, por gracia somos salvos y por gracia somos lo que somos hoy. Que no es lo que éramos hace un par de meses, un par de años. Porque la gracia nos va capacitando. Esa gracia lo ocupan para saludarse. Pero además de la gracia está la paz. Y la paz debemos entenderla como un estado que proporciona o que es el resultado de la gracia porque resulta de estar en una correcta relación con Dios. Como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La iglesia en qué está? En Dios nuestro Padre y el Señor Jesús. Si estamos en el Señor Jesús, estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Y esa paz se manifiesta en un estado de completo bienestar que tiene el pueblo de Dios. Y aquí uno podría decir, pero si la iglesia está siendo perseguida, ¿cómo a Pablo se le ocurre decir gracia y paz? Porque esta paz que la iglesia vive y experimenta es una paz que está más allá de las circunstancias que rodean a la iglesia. Porque puede haber una tormenta alrededor de la iglesia, pero la iglesia va a seguir estando en paz con Dios. ¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús, que hizo una obra completa. Entonces, hermanos, la gracia, la paz, son naturales a todo creyente. Todos los hijos de Dios experimentan la gracia y la paz. Por eso Pablo les dice, gracia y paz a vosotros. No le dice a algunos, a todos. No a los más maduros, a todos. No a los que tienen el liderazgo, no. A vosotros, a toda la iglesia de Cristo. Debe tener como experiencia real y diaria la gracia y la paz de Dios. Ahora, ¿de dónde viene esta gracia y paz? Este favor, esta tranquilidad. Pablo lo deja muy claro. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ocupa la misma fórmula que ocupó anteriormente para manifestar la realidad de la iglesia. Porque la iglesia estaba en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, las bendiciones de gracia y paz no pueden provenir de otra parte, sino es a través de una provisión divina. Porque como dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De allá proviene la provisión divina de gracia y de paz, no en este mundo. Si bien la iglesia local está establecida en la tierra,
pero su establecimiento eterno está en la eternidad. De allá viene. Y Pablo enfatiza esta relación íntima, cercana de Dios nuestro Padre. De Él es donde proviene todo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de los altos. De allá proviene todo, la gracia, la paz. Todo lo que es divino proviene de los lugares celestiales. Y Cristo es el único que hace posible estas bendiciones para nosotros. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque es estando en Cristo que esta realidad de gracia y paz se hace real para la iglesia. Por lo tanto, hermanos, la iglesia que ha sido escogida, que está en Dios nuestro Padre y el Señor Jesús, es bendecida y sostenida por Dios. No por la economía, no por el valor del dólar, no por el gobierno de turno, no por alguna ley, por alguna constitución, por el lugar, por sus miembros. La iglesia es bendecida y sostenida por Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y por qué no decirlo también, el Espíritu Santo. Si hoy día nosotros podemos vivir como iglesia, es justamente porque estamos en Dios, en el Señor y en el Espíritu Santo. Y eso no es de nosotros, es voluntad y manifestación de la gracia de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, hermanos, tenemos que considerar las realidades que este saludo nos deja. Formamos parte de una familia hermosa y sagrada, porque es una familia que se forma en Dios y en el Señor Jesús. Dios nos ha escogido de en medio de la oscuridad para unirnos a Él en un vínculo eterno e indestructible, para formar la iglesia. Pero además nos bendice día a día en una manifestación clara y permanente de gracia y paz. Porque si no fuese por la gracia no podríamos crecer. Si no fuese por la paz, Dios ya no hubiese consumido. Por lo tanto, hermanos, debemos de vivir agradecidos y de vivir a la luz de estas bendiciones. Nuestro andar tiene que ser en consecuencia la realidad de que estamos en Dios y que todo lo que tenemos proviene de Dios. Pablo reconoce a la iglesia en Tesalónica estas realidades, porque los saluda y los bendice en estas realidades, en Dios y de Dios. Que así también sea a nosotros. Que podamos ser una iglesia que permanentemente estemos reconociendo que estamos en Dios y que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y así vivir agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios, que deis gracias a Dios siempre. Como lo decía los últimos versículos de la primera carta. Entonces, hermanos, Dios nos ayude para que podamos ir comprendiendo no solamente este saludo, sino que también todo lo que esta carta nos tiene que enseñar a nosotros, como Pablo y Dios le enseñó a la iglesia en Tesalónica. Le invito a que incline su rostro, vamos a orar para concluir. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu palabra, que nos enseña, Dios bendito, a que nosotros, tu iglesia, tus hijos, estamos en ti, en el Señor Jesús y por supuesto también en el Espíritu Santo. Y que todas las bendiciones, y no solamente las espirituales, sino que también las materiales, provienen de ti, de allá de lo alto. Toda dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, de tu trono, de aquella fuente inagotable que día a día nos hace bien. Te agradecemos, Padre bendito. Ayúdanos a vivir en consecuencia a esa realidad y a vivir también agradecidos
por ese favor inmerecido que día a día manifiestas hacia nosotros. Te agradecemos en esta hora, Dios bendito. Confirma tu palabra y danos sabiduría para ponerlo en práctica. Te lo rogamos por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.